Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en SEMA Intramuros. Ahora tengo el agrado de estar muy acompañado con todo el equipo creativo del proyecto Humanidad, que se estuvo presentando a través de tres virtualidades o tres intermedialidades en el pasado mes y lo que va un poquito de este. Los he invitado justo para que nos compartan un poco cómo ha sido su proceso creativo, cómo pudieron funcionar a través del trabajo a distancia, cómo solucionaron este trabajo desde su hogar y al mismo tiempo sobre el discurso que al fin de cuentas armaron desde estas plataformas que ahora están muy utilizadas por la contingencia. Pues bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nueva cuenta yo por acá, pero aquí emocionados de compartir esto. Gracias, Javier. Javier es el director y responsable de esta travesura a través de las líneas y bueno, y todos los demás son sus colegas y demás involucrados. Pues empecemos. Digamos, de inicio, ¿qué es el proyecto Humanidad? ¿O qué ha estado siendo el proyecto Humanidad para ustedes? ¿Quién se anima? Hola, pues para mí el proyecto ha sido una nueva manera de encontrarme con otras personas, con el teatro, una nueva manera de encontrar métodos, maneras, formas de relacionarme con el otro, y ha sido un proyecto que pues ha enriquecido mucho la visión y ha llenado mucho de preguntas acerca de pues qué es lo que sigue ahora, ¿no? O sea, cómo el teatro también se puede transformar. Entonces, para mí es eso. Bien, bien. ¿Alguna otra versión, otra experiencia del proyecto Humanidad? Sí, yo creo que es un acto de responsabilidad y conciencia que fuimos construyendo poco a poco todo el equipo. Eh, Construimos una reflexión de nuestro entorno, de cómo nosotros habíamos abandonado de alguna forma cierta forma de vida y cómo nos estábamos acostumbrando a esta nueva y cómo estábamos pues adaptándonos a estos nuevos medios que nos permitían, justo como dice Maleni, pues encontrarnos, tener este medio por el cual seguir en contacto y seguir intercambiando ideas, seguir intercambiando conocimiento. Entonces, Humanidad abre esa brecha, este proyecto abre esa, se filtra por esa pues sí, esa grieta que se hace a partir de la pandemia y pues nosotros comenzamos previamente a este suceso pues con el proyecto, pero vaya la suerte, terminó pues adaptándose a esta nueva modalidad, pues que si bien no sabemos aún si es teatro o no, pero seguimos, yo creo, en esa línea de seguir creando. Bien. Y bueno, ha sido también un gran cambio para todos los proyectos educativos. Y yo quisiera preguntarles a ustedes que están por egresar del Centro Morelense de las Artes, de la licenciatura en teatro, y también a los que compartieron esta experiencia y que ya fueron egresados de otros años y de otras escuelas. ¿Cómo ha sido este cambio? Aunque el proyecto Humanidad de algún modo sí contemplaba por ahí la aventura hacia aprovechar las plataformas mediáticas, cuando esto ya fue inevitable y prácticamente se volcó hacia esta perspectiva, ¿qué ha cambiado en ustedes o qué tuvieron que hacer para adaptarse, ajustarse a esta nueva forma de no solo de comunicación, sino también de creación, tratándose de su proyecto de fin de carrera de la licenciatura en teatro?
¿Quién nos puede decir algo al respecto? Yo, pues creo que primeramente fue una adaptación un tanto personal, una porque pues nos vamos a muchos a los lugares donde pues permanecemos con la familia, entonces creo que este es un punto que se debe de tocar como justo punto de partida, porque es esta adaptación con los seres con los que convives, pues ahora sí que durante la pandemia, en mi caso pues mi familia fue un pilar importante para este hecho, y eso va desde pues el respeto que se vivía en casa cuando yo estaba trabajando. Ese fue un periodo de adaptación que también mis padres y mis hermanos pues tuvieron respecto a mí. Segunda, pues la construcción de los espacios, la planeación de cómo nosotros pues mostrábamos qué era lo que teníamos a la mano para crear este proyecto y y dónde queríamos colocarlo, ¿no? Ese fue un punto muy importante porque nos apropiamos de los espacios donde hicimos este proyecto. Yo tuve que quitar muchas cosas, adapté luces, adapté pantallas, adapté una serie de cosas ahí que utilizamos cada uno y bueno, eso va pues del espacio, ¿no? En el caso de los textos y de las secuencias o de cosas que trabajamos pues teatralmente, pues tuvimos que encontrar, bueno, al menos yo tuve que encontrar también un lugar silencioso, un lugar donde poder trabajar, porque muchas veces pues son lugares que no tienen este aislamiento como la escuela, como los salones que muchas veces ocupamos para estos proyectos donde podemos concentrar. Y pues eso, creo que fue una serie de adaptación, pues que si bien fue obligatoria para poder culminarlo, fue también muy divertido, ¿no? Encontrar este lugar donde tú te podías, donde yo me podía apropiar de esa guarida, de ese espacio teatral, de ese espacio de creación para pues poder hacer vivir esto, hacer otro mundo para poder nosotros pues transmitir esto que nosotros hicimos por vía virtual. Y creo que pues eso, creo que los tres puntos pues serían uno el espacio, la familia y pues los lugares de creación donde pues yo pude pues ahora sí que ensayar esto. Claro, y bueno, para nosotros ha sido también como bien importante todo el apoyo que han recibido por parte de sus familias, sus hogares, sus seres queridos, sus amigos, porque sin ellos muchos de nosotros hubiéramos flaqueado. Adiós, maestro. Y bueno, estamos teniendo problemas con parte de la conexión, pero nosotros seguimos acá. Muchas gracias a todos los que nos Ya han están logrado sortear acompañando. en sus Ah, ya procesos. regresa el maestro. Es que te perdimos un ¿Cómo? poco, maestro. Sí, Ujú. ¿cómo han logrado sortear en sus procesos creativos este suceso de la individualidad en colectivo? ¿Cómo han podido organizar esta colectividad que han descubierto desde ahí en su persona, en su ser actoral, en su proyecto escénico, en su manera de relacionarse con su maestro, incluso con la gente que los apoyó y que ya son egresados? ¿Cómo tuvo este lenguaje, esta comunicación que generalmente es muy cercana en el escenario y que ahora tras una pantalla, pues digamos que para muchos diríamos es prácticamente inevitable e imposible? Bueno, hay una cuestión que sucede en lo personal que te tienes que hacer a la idea de la situación que estamos viviendo. Eso es muy importante. No negar
que si vamos a regresar a lo presencial, que todo va a pasar, porque eso es regresar al mismo punto que ya estábamos y que fue el acabose con todo este fenómeno que sucedió de la pandemia. Lo importante para mí fue, y tal vez después de esta conferencia el maestro Javier Márquez me diga, ¿por qué dijiste eso? Siempre nos preparó psicológicamente para decirnos, van a pasar de ser estudiantes a desempleados en un momento. Entonces, el hecho de que yo haya estado todo este tiempo en creación es darme un espacio en mi hogar para dejar entrar a los demás, no solamente a mi equipo de trabajo, sino también al espectador que iba a ver mi habitación, que iba a ver partes de mi vida que yo no estaba preparada para mostrar, pero que era necesario. También estaba el punto de que no, muchos dicen, es que ustedes no veían al público. Efectivamente no veíamos al público, pero fue hasta la versión C, cuando hicimos este manifiesto entre todos, cuando empezamos a ver al público y nos dimos cuenta de esta comunidad que se estaba formando en las versiones anteriores, que estaban acompañándonos desde el primer momento, desde la versión A, que estuvieron con nosotros en la B y que estaban viendo la serie completa en el C y que estuvieron hasta en la versión D. Y ese público que estaba con nosotros acompañándonos era muy importante, porque después de cada función nos escribían, nos comentaban, nos retroalimentaban. Era un público que muchos decían, es que había que tener atención a los comentarios, a las reacciones, a lo que escribían, a lo que veía, a lo que escuchaba. Este proyecto ya no se estaba centrando en ver si estaban entendiendo o no, porque el dispositivo para el cual estaba hecho usaba ese mismo discurso de las transmisiones interrumpidas, del retraso. Entonces se preguntaba por cómo se estaba sintiendo el espectador, qué era lo que tenía que decir de acuerdo con lo que nosotros estábamos diciendo, y eso hacía que nosotros pudiésemos trabajar, sí, en la distancia, pero juntos de alguna manera. También en cada uno de los espacios que nosotros estábamos, teníamos proyecciones, y eso hacía que nosotros pudiésemos estar en la habitación del otro, sin estar físicamente ahí, pero sí virtualmente. Entonces, eso era un acompañamiento que, si bien nosotros no nos veíamos en el equipo cuando estábamos en cada función, nos escuchábamos y sabíamos que estaban ahí. Era muy importante y era muy bello la plática que teníamos antes de cada función. Decir, no se suelten, muchachos, o sea, aquí estamos, o sea, no crean que porque no los estoy viendo, ustedes no me ven, yo no estoy dando todo aquí donde estoy. El saber que el otro estaba dando todo del otro lado, en otro lugar de la República, porque teníamos a Maleni que estaba en la Ciudad de México y a Javier también, eso te impulsaba también, estar ahí, a no soltarte. Y también hay que aclarar y realzar que teníamos todo un trabajo previo presencial, un semestre donde habíamos trabajado conceptos, habíamos trabajado juntos, habíamos entrenado, y que yo creo que sin ese previo trabajo no hubiese sido el mismo resultado, ni hubiésemos entendido de la forma que se entendió los discursos para lograr hacer esto. Pero cuando a mí me dicen, estaba sola en escena, yo creo que nunca estuve sola. Siempre estaban las voces de mis compañeros y estaban los ojos de aquellos que no veía, pero bueno, en el teatro a veces tampoco los vemos, las luces están de frente y no ves al público. Están ahí, es otra forma de percibir el teatro, son nuevas versiones de expresarse, solo había que aceptarlo y asumir la responsabilidad que teníamos. Sí, efectivamente creo que tiene mucho que ver con el tipo de entrenamiento que tuvieron antes, y es algo que
si nos gustan compartir un poco cómo fue ese entrenamiento previo a esto, incluso antes de saber que íbamos a estar en contingencia, cómo les sirvió ese entrenamiento para recibir este suceso, para soportarse en él, para mantenerse. ¿Cuáles fueron como los puntos más fuertes que encontraron en ese entrenamiento? Y si lo siguen practicando por su cuenta, ¿de qué manera? Pues brevemente podría decir que es un método que además de, pues bueno, la finalidad siempre es como poder contactar con el otro, ¿no? Pero en mi caso, creo que siempre antes de poder contactar con el otro, siempre había un momento especial en el que uno tenía que indagar en uno mismo, situarse en uno mismo para poder tener algo que compartir, ¿no? Entonces, pues con este proceso, con este trabajo, ya en escena y a la distancia, pues creo que era algo de las cosas que más se potenciaban, ¿no? O sea, tener esta interiorización, esta energía del propio cuerpo para poder transmitir y llegar al otro, aunque estuviera, pues, nosotros en DF y ellos en Morelos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más bellas es eso, poder hacer presente primero quién eres tú, dónde estás, para después tener esta relación de distancia con los demás compañeros. Yo encuentro en este proyecto, en esta propuesta, una poética muy especial que está muy fundamentada justo en esta comunicación a distancia, pero al final de cuentas un contacto, aunque no es físico, pero sí hay un gran contacto. Eh, ¿A ustedes cómo fueron viviendo esta poética? ¿Cómo la fueron experimentando? ¿Cómo la fueron reconociendo? Al final de cuentas son 4 virtualidades que presentan, tienen por ahí algunos lazos entre unas y otras, pero de alguna manera sí hay variables. ¿Cómo fueron determinando cuáles fueron estas variantes para cada virtualidad? Y al final de cuentas para crear esta poética en toda su complejidad. Bueno, esta es una pregunta que me emociona porque me costó en lo particular entender el discurso de los personajes que se estaban manejando. En cada una de las versiones teníamos a un personaje diferente. En la primera teníamos a Ted Kaczynski, en la segunda teníamos a Andy Warhol, en la tercera a Björk y en la cuarta éramos nosotros como persona. Y eso fue lo más difícil, el exhibirnos la persona que éramos desde la esencia, desde nuestros textos y hablar frente a la cámara, vernos a nosotros frente a la cámara y decir aquello que pensamos que no iba a salir al aire. Eso fue también difícil. En lo personal hubo un discurso con el cual no quería compaginar, me costó mucho, que era el de Ted Kaczynski, porque me costó mucho aceptar la filosofía de vida de una persona que para llamar la atención había matado a mucha gente, porque en realidad ese era su punto de vista, mandar cartas bomba, aterrorizar a Estados Unidos durante muchos años para que su manifiesto de la sociedad moderna fuese visto y escuchado. Entonces yo decía que había mejores formas o otras maneras de llegar a ese punto, pero había una parte del manifiesto que hablaba sobre la revolución. Entonces, como a mí, actriz, me costaba mucho trabajo llenar esos espacios, lo que hice fue trasladar ese discurso a mi contexto, algo que sucedía en México, que estaba inmerso en mi vida, en mi cotidiano, que fue el EZLN en México, este movimiento social y político que se lleva desde 1994, y entender que
ellos también estaban pidiendo ser escuchados, pero que estaban pidiendo ser escuchados desde otro punto de vista. Entonces empecé a ver la relación que había entre este movimiento político que sucedía en México, que tenía muchos años de diferencia del movimiento de Kaczynski, pero qué de eso me compaginaba a mí y qué de eso yo podía entender. Entonces, los discursos tenían diferentes formas de decirse. Uno era la representación, otro la presentación y el otro es el exhibirse a uno como persona. Y entonces en esta presentación del discurso de Kaczynski era qué me producía a mí decir esas palabras ajenas. O sea, no era una representación de yo soy Ted Kaczynski y yo pienso esto, no. Desde mi persona, ¿qué de esto me está detonando decirlo? Pero yo ya tenía un contexto de significado del SZLN. Entonces, teniendo eso en mis referentes, yo ya podía enunciar esas palabras, ya tenían una intención, ya tenían un significado y eso lo volvía más interesante. Y con Björk me pasó algo muy fascinante, que era entender como el equilibrio de la tecnología y la naturaleza, que ella aboga por el uso positivo de estos medios tecnológicos. Entonces, ver que hay un equilibrio entre lo que decía Ted Kaczynski y en lo que decía Andy Warhol para esta tercer pieza, fue encontrar esos huecos donde yo no estaba de acuerdo con los discursos de estas figuras, pero llenarlos de cosas mías propias para que entonces el texto no fuese atravesado por mi cuerpo nada más y lo enunciara así como así. Tuviera un sentido de por qué yo lo estaba diciendo, pero un sentido desde los referentes que yo había tomado en mi vida. Y gracias a este proyecto encontré mi línea de investigación, que es el teatro de denuncia. Entonces, pues así salió mi poética y eso me tiene muy contenta. Sí, es muy evidente cuál es la poética de cada uno al ver las 4 virtualidades. Y no sé si por ahí nos puedan contar de otra poética que por ahí fue surgiendo, ¿no? Son muy potentes todas las versiones. Me gustaría que cada uno pudiera decirnos al respecto de su poética. Pues en mi caso, la poética comenzó por un conflicto interno en cuanto al miedo a exponerme. Cuando Javier nos pidió un diario, yo escribía y escribía y escribía y jamás me imaginé que esos textos fueran a ser leídos dentro del proyecto. Y no me causaba conflicto compartirlos escritos, sino a la hora de yo tener que hablar frente a una cámara y yo tener que abordar esos textos, porque pues sí eran textos muy personales, eran cosas que en ese momento sentía, y pues en la cuarentena pues claramente para mí ha sido mucho confrontarme a mí misma desde la soledad, desde yo. Entonces, pues una fue eso, exponer mis propios textos y tener que leer mis propios textos delante de no sé quién, porque yo no sabía quiénes estaban detrás de la cámara. Y otra de las cosas también fue el cantar. Cantar en público, sea presencial, sea virtual, sea de la forma en la que sea, yo decía, Dios mío, no. Entonces cuando Javier me dice, pues vas a tener que cantar, yo decía, ay, no. Y más ese tipo de canciones, porque aquí mi familia es cristiana y pues era todavía una controversia mayor al tener que cantar El Señor es mi pastor en frente de personas cristianas y es que ellos escucharan que tenía rap y que tenía pues otro tipo de referencias. Y pues no era mi intención en ningún momento burlarme de las creencias de nadie, ni mucho menos faltarle respeto a mi familia, pero también como aquí no hay ningún involucrado en lo artístico, pues era como, ahorita estoy ensayando, no entren, y si entran, pues me escuchaban cantando, me veían haciendo mis secuencias, que también decían qué cosa tan más rara. Pero pues poco a poco fui enfrentando eso, después de 4 años de estar estudiando la licenciatura, fui enfrentando en que
pues esta es mi realidad, este es mi mundo y si yo no lo defiendo, ¿quién lo va a hacer, no? Si yo no lo expongo, pues va a ser difícil que alguien encuentre esta verosimilitud dentro de lo que yo quiero, de lo que expreso y de lo que hago. Y pues sí me costó bastante enfrentarlo. La primer pieza que fue en la primera en la que canté, los primeros ensayos se me quebraba la voz, me temblaba y me costaba muchísimo trabajo, pero poco a poco en los ensayos yo decía, ya, atrévete y atrévete y atrévete. No, ya una vez perdiendo el miedo, pues puedo cantar sin ningún problema, pero delante de una cámara por alguna razón me causaba más conflicto. Y la otra parte era la conexión con Andy Warhol, que fue uno de los autores que tocamos, porque yo quedé fascinada cuando él habla acerca de su relación con las máquinas. Él expresa que su realidad afectiva es directamente con máquinas y que él no entiende por qué la gente no lo entiende a él. Entonces, cuando yo empecé más a investigar sobre este personaje y por qué hacía lo que hacía y cómo se fascinaba por los aparatos, pues pude conectar con él porque no es una evasión de la realidad, al menos no de mi parte, sino que obviamente ahorita tenemos que comunicarnos a través de esto, de una computadora, de un celular, de un proyector, de incluso de una máquina de escribir que hace años no se usan, pero pues ahorita pueden volver a usarse. Entonces, ¿por qué justo con Björk ella menciona que puede haber un equilibrio entre la naturaleza humana y entre los dispositivos tecnológicos? ¿Que es difícil encontrarlo? Pues sí, porque a veces queremos toda la atención presencial para nosotros, ¿no? Queremos pues sí, el 100% de una persona y a veces es imposible por todo lo que conlleva ser un ser social. Entonces, pues yo ahí pude encontrar mi poética en que no siempre tiene que haber una comunicación directa con la persona forzosa, sino que puede haber muchísimas más formas de comunicarte con la gente y no evadir, sino poderte comunicar a través de un aparato electrónico, que en este caso fueron nuestros compañeros de escena, ¿no? O sea, una computadora fue mi compañera de escena, un proyector fue mi compañero de escena y no creo que le diera el mismo cuidado a una computadora que a uno de mis compañeros, pero sí hay cierta relación ahí. Y algo que comentaba Tania es que no nos sentimos solos, al menos yo tampoco me sentí sola nunca en escena, porque al no conocer tanto un aparato y ser tan poco predecible, que por muchos ensayos que había de repente llega un clima diferente que no podemos controlar y entonces se va el internet y entonces ya se calentó el teléfono de más y no puedes hacer nada, o sea, no hay nada que tú puedas hacer para que el teléfono no se caliente en ese momento pero tienes que estar al pendiente por si ya se fue tu compañero y sigue su texto, no dejarlo solo y decir, pues si te vas, ¿cómo le haces? No sé, y que todo el tiempo sentir el respaldo del que está a través de la computadora, porque pues para eso somos compañeros, ¿no? O sea, todos somos compañeros, todos estamos juntos en esto. Y sí, o sea, algo que agradezco mucho del proyecto es justamente que no solamente alcanzó la energía presencial, sino una energía que llegó más allá, que nadie se esperaba que nuestra graduación fuera virtual, que sí estaba prevista una pieza así, pero pues nadie creyó que fuera tan necesaria, pero justo con el entrenamiento yo entendí que el concentrarte no es eliminar todos los pensamientos de tajo, porque a veces es imposible, porque entra gente, porque sale gente, porque ya se desconectó, sino enfocar la energía en que todo va a favor de este proyecto, en que todo lo que pase tiene que ir correlacionado, que si hay frustración, que si hay enojo, que si hay tristeza, que si hay felicidad, todo va en relación consecuencias con este proyecto, ¿no? Que pues ahorita no podemos evitar ciertas cosas porque estamos encerrados y ya llevamos un buen tiempo encerrados, pero entonces, ¿cómo canalizamos todo eso? Y de qué forma tú entiendes a tu compañero. Como yo lo mencionaba, no puedes exigirle a una computadora que no haga lo que está destinado en su código,
porque si no, cómprate otra computadora, ¿no? Si el código de esta computadora no te gusta, pues cómprate otra, porque ella no se va a adaptar a lo que tú tienes, o al menos no de la forma en la que quieres. Y a veces queremos que los seres humanos sean así, o sea, si yo necesito esto y lo quiero ahorita, lo tienes que aprender a hacer porque así es. Y pues no, o sea, creo que esta pandemia y el proyecto me ayudaron a entender más que al otro, a mí misma, para no llegar a confrontar al otro desde mis necesidades, sino yo satisfacerlas primero y después voltear a ver qué necesidades tiene el otro y desde mis necesidades y desde mis herramientas, cómo ayudo al otro, sin perjudicarlo y sin presionarlo. O sea. Bien, bien, bien. Y en los otros casos, Juliana, Alba, Maleni. Sí, maestro. Para empezar, me gustaría como hacer hincapié como en el trabajo que se había hecho anteriormente. A mí me funciona ese trabajo que fue un escrito que realizamos, y en ese escrito yo escribo lo que soy y relaciono lo que soy con el teatro. Entonces, al llegar este trabajo en la pandemia, también me puse a pensar que no solamente iba a tener interacción con mis compañeros vía virtual, sino que iba a estar en mi casa y que iba a interactuar con mi familia y con la señora de la tienda, con el chico que arregla el internet, con las personas que me rodean en esta sociedad. Y haciendo como una visualización, me di cuenta que estaba como rodeada de una sociedad muy machista, una sociedad muy consumista, una sociedad muy estereotipada. Entonces, de ahí surge mi propuesta de mostrar el ser como un ser humano, como que no tiene un rol social como tal, que sí lo tenemos establecido porque nacemos con una condición biológica. Entonces, a mí eso fue lo que me pregunté. ¿Por qué si naces como mujer tienes que hacer lo que ya está establecido en la sociedad, qué es lo que hace o debería de hacer una mujer? ¿Y por qué si naces como hombre tienes que hacer lo que está establecido en la sociedad, que es actividades de hombre o mujer, en la vestimenta, incluso en las ideologías, ¿no? Entonces, a mí eso fue mi punto de partida, mostrar lo que soy lo relaciono con el teatro, lo relaciono con la sociedad y muestro la esencia. Desde ahí fue mi forma de crear. Y creo que justo estos momentos de una soledad acompañada es cuando uno también reflexiona, al menos en mi caso, ¿no? Me tocó reflexionar sobre lo que yo quería hacer artísticamente, sobre los detonadores, estos compañeros de escena, la tesis y la antítesis, ¿no? De Andy Warhol y Una Bomber, mostradas ahí en un texto, que es lo que decía Björk también sobre la naturaleza, la tecnología, la misma música. Entonces creo que todo eso hice varias conexiones que me llevaron a descubrirme a mí como esencia de un ser humano, que más allá de ser hombre o mujer, soy un ser humano y que soy parte de una sociedad que ya está establecida y que también podemos romper con esos estereotipos o con esos estándares desde acciones muy pequeñas. Entonces, desde ahí es mi forma de crear y desde ahí es la idea o todo lo que surge con el proyecto virtual del proyecto de humanidad. Gracias, gracias. Y en tu caso, Maleni, ¿qué ocurrió? Pues sobre la poética, sobre la pregunta, creo que en este proyecto, en este trabajo, para mí tuvo mucho que ver con cuestiones de distanciamiento, de proximidad, de estar presente o estar ausente, cómo yo creaba o cómo yo llenaba esos espacios. Dentro del texto que hicimos como para contar toda la experiencia de virtual, hablo sobre una premisa que dice Jean-Luc Nancy. Él dice que el límite del cuerpo es la piel y que tanto el cuerpo como la medialidad, la función que tienen
una de las funciones más importantes es establecer contacto con el otro. Entonces, para mí fue muy bello poner esa premisa y cuestionar desde ahí lo que habíamos hecho con el trabajo de virtual, no sé cómo se había dado esta medialidad, este contacto entre nuestros cuerpos lejanos, cómo se había dado este contacto y de qué se había llenado esa medialidad, ¿no? Que no solo se da a partir de los aparatos electrónicos, sino también de cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, como en esta distancia que hubo que fue parte de nuestro montaje, pues mi pregunta era de qué habíamos llenado esa medialidad, ¿no? Cada uno de nosotros, yo en lo particular, qué había puesto en ese espacio que está entre nosotros, pero que no podemos ver, pero que sí está plasmado de ciertas cosas, de ciertas preguntas, de ciertas emociones, de recuerdos, de memoria, ¿no? Entonces, creo que mi poética en ese sentido se construyó desde ahí, desde poder apreciar de alguna manera esas cosas invisibles que no se pueden ver, pero que están y sirven para establecer relaciones entre seres humanos a partir de dispositivos o frente a frente. Eso. Ya. Y en tu caso, Aldo. En mi caso, la poética se construye del texto a la acción. Yo me identifiqué mucho al principio con ¿Puedes ver un poco tu micrófono? Casi no te oímos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. En mi caso, la poética se construye a partir, yo me identifiqué mucho con Ted Kaczynski al principio de cuando lo conocimos, a partir de su manifiesto, y pues mi idea era del texto a la acción, qué cosas yo podía retomar de Ted que podía llevar a mi vida. En este caso, pues se convirtió en un equilibrio que yo pues sigo buscando, que tiene que ver con la naturaleza y la tecnología. Al principio se me dificultaba mucho pues comprender estos medios tecnológicos por los que estábamos, por donde nos estábamos comunicando y que aparte nos estábamos adaptando a ellos. Entonces yo tenía pues a la mano la otra parte, que es que podía sembrar o que podía hacer alguna actividad agrícola. Entonces pues lo que yo empecé a hacer es crear un equilibrio entre esta propuesta de Kaczynski de alguna forma de desmantelar la cuestión industrial, que no era yo tan radical en ese aspecto, pero que sí tenía que ver con un rechazo hacia las máquinas, hacia esta pues tendencia a la que nosotros pues estábamos entrando de alguna forma. Entonces, pues mi poética resultó ser un equilibrio entre estas dos pues formas de vida que uno puede adquirir, ¿no? Que una es irremediable, que es la tecnología a la que pues nosotros estamos apuntando en este momento, pues ahora sí que la humanidad a la que nos estamos adaptando, y la otra, si es que tengo la posibilidad, pues de crear un equilibrio ecológico, pues a la hora de utilizar ya sea los aparatos, la luz, la contaminación que generamos en casa, pues generar mis propios productos para no tener que ir a comprar, no sé, al supermercado, generar plástico, o sea, todos puntos que propone Kaczynski de la cuestión industrial que afecta directamente tanto a nuestra sociedad como a la naturaleza, pues creo que eso fue lo que se convirtió en mi vida diaria, ¿no? Creo que de su texto yo llevé a la acción muchas cosas que él proponía y que con ellas me sentí muy bien, me sentí muy identificado y tranquilo, e incluso sentía que aportaba o que ponía un granito de arena pues a esta situación en la que estábamos viviendo. Entonces creo que fue eso, encontrar un equilibrio tanto tecnológico como natural, pues para vivir una vida pues si bien no pues no sé si estable o no sé si segura en cuestión pues, de economía, pero sí, pues al menos pues tener esta conciencia y este equilibrio entre estas dos cosas que
pues que nos incumben como seres humanos. Y bueno, al escucharlos yo noto que ha sido como un proceso indudablemente muy personal, muy hacia la reflexión del individuo que hay en ustedes, más allá de la actoralidad. Y justo en este paso de lo que generalmente las escuelas de teatro hacemos en la formación actoral, que es el juego de la representación, a esto que sí podríamos llamar algo más llamado hacia la presentación o la no representación. ¿Cómo hacer este paso, Javier? Tú como el director de este proyecto, ¿cómo encaminaste a estos chicos que venían de una experiencia mucho más formal, mucho más dedicada hacia representar un personaje, hacer un espacio escénico, entrar en una, digamos, convención teatral mucho más tradicional a la que estamos acostumbrados? ¿Cómo llevarlos hacia este cauce que implicó la virtualidad, el encuentro con ellos mismos, encontrar su discurso y de cada uno de sus discursos hacer toda esta poética del proyecto Humanidad? Ay, maestro, me la dejaste fácil. Gracias. Este, pues creo que tiene que ver también con esto que hemos trabajado desde el análisis que se hizo del plan de estudios del SEMA, ¿no? Que es que esta desvinculación que encontramos entre el modelo pedagógico, sí, y el entorno al que salen, ¿no? El entorno social al que salen los alumnos. Y creo que también, pues, a partir de eso, eh, el, el contexto contemporáneo cada vez nos demanda más hacernos responsables de nuestros propios discursos, ¿no? No solamente justamente el decir, ah, esto lo dice el personaje y yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Creo que hay ahí en cierto punto una desresponsabilización al respecto, ¿no? De yo no lo, como actor, ¿no? A mí me llaman para un papel y yo lo ejecuto y lo hago, ¿no? Y entonces también tenemos como diversos fenómenos que podemos preguntarnos si son benéficos o nocivos para nuestra cultura, como toda la narcocultura que está surgiendo en las series, ¿no? Donde muchos de los actores ahí dicen, bueno, es que a mí me contrataron para hacer ese personaje y yo digo lo que está en el guión, pero eso yo no lo pienso. ¿Me explico? Pero no se asume que estás funcionando como imagen para sustentar ese discurso. ¿Me explico? Entonces, desde esta perspectiva, pues también el que uno como creador, que también, pues ya no, los modos de producción en los que nos encontramos ya no son los mismos de antes, donde hay compañías estables, donde hay un director artístico, productores, y directores de escena que tal cual, digamos, van a ser los que dicten el discurso de la pieza, ¿no? Y den todo el dinero para ejecutarla, etcétera, pues evidentemente, digamos, hay escuelas teatrales donde todavía se pueden dar ese lujo, ¿no? De que, bueno, vengan, casi el examen final es, vengan a ver lo que están haciendo estos chicos, sus habilidades, vengan y prácticamente se vuelve casi como un mercado ahí, ¿no? Vengan y compren y contrátenlos, etcétera, pero sin embargo eso en Morelos no sucede, ¿no? Es decir, no está esa infraestructura. Y creo que abordar un proceso pedagógico, como tú también lo has mencionado en tu entrevista, maestro, desde ese ideal de infraestructura que tiene la capital o que tienen otros espacios teatrales, pues sería irresponsable abordarlo desde el Centro Morelense de las Artes, donde no existe esa infraestructura en el estado de Morelos, ¿no? Y entonces esto demanda justamente que los propios creadores se hagan responsables de sus propios discursos, ¿no? Y que tengan la posibilidad de reconocerlos
y trasladarlos a una materialidad escénica, que sería ya justamente su poética, ¿no? Entonces, como ahora lo experimentamos en virtual, fuimos todas productoras, iluminadoras, multimedia, todo, ¿no? O sea, y aparte tenían ellas que estar frente a la cámara ejecutándola, operando la escena, ¿no? Entonces, pues es eso, optar por una línea más desde una línea de la idea del teatrista o la teatrista, ¿no? Donde es ella quien ejecuta su propio discurso, su propia poética y su propia teatralidad. También, pues desde esta perspectiva que pareciera muy innovador lo que hicimos, pero que fue recurrir a lo básico, que es qué tenemos en casa, ¿no? Es decir, qué tenemos en casa, qué herramientas tenemos, y a partir de eso salir a este espacio público que es lo virtual, ¿no? Que ahora se nos presenta, sí, todo está atravesado por las compañías, ¿no? Ahorita estamos por Zoom, ¿no? Etcétera, etcétera, y para que esto dure más de 40 minutos tuvimos que haber pagado, ¿no? Etcétera, o sea, sí hay una privatización, pero digamos, este espacio ahora está siendo público, y prácticamente lo que hicimos fue tomar nuestras herramientas que teníamos en casa y salir en cuerpo como tal y como discurso hacia este espacio público virtual. Ahora, ¿cómo hacer esto? Pues desde hace tiempo se ha trabajado desde distintas vertientes la crisis de la representación en lo escénico. Nos basamos mucho en las investigaciones que hace Jean-Frédéric Chevalier, ¿no? Cuando habla del teatro del presentar, y cómo justamente quitar la de representar no nos deja, o sea, más bien nos deja a nosotros mismos como personas ante los espectadores, lo cual ya no es una creación en vía positiva, digamos, es decir, construir un personaje a partir de uno, sino de vía negativa, ¿no? También a la Grotowski ahí, ¿no? De ir escarbando en lo que es la persona para poder pararse ahí frente al otro, e igualmente, o sea, horizontalizar todo el proceso, ¿no? Es decir, abordar la escena desde la persona misma, desde el discurso personal, y personal tanto lo que creo, tanto como lo que me incumbe, ¿no? O sea, esto lo tomo personal, ¿no? Para encarar la escena. Y pues con ello también horizontalizarnos hacia los espectadores, ¿no? Tomo aquí una pregunta que tenemos de la maestra Gabriela Gallardo, ¿no? De cómo elegimos los personajes y los discursos, y por qué elegir personajes y discursos con los que no concordamos. Creo que esto viene justamente mucho de Brecht, ¿no? Es decir, Brecht hacía su textualidad, ¿no? Él escribía la obra, pero le pedía, es el primero que le pide a los actores que tengan una postura política personal para afrontar la escena, donde el actor no tenía que empatizar con todo lo que había escrito Brecht, ¿no? Ni Kurt Weill, que era uno con los músicos con los que colaboró, tenía que empatar, y todos tenían que alinearse al discurso del autor y del director, que era Bertolt Brecht mismo, ¿no? Sino que tenían que tomar estos textos desde su propia persona. Y eso, digamos, también ayuda a esto que están comentando las chicas, ¿no? A confrontarnos también con qué estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo. De pronto todo el fenómeno de la representación se volvió un fenómeno de sometimiento, ¿no? Me someto al discurso de alguien más, porque justamente esa línea era una línea verticalista y jerarquizante, ¿no? Ya sea productor, sea autor, sea director, ¿no? Era un actor sometido al respecto. Y Brecht lo que empieza a hacer es horizontalizar el asunto, ¿no? Entonces, justamente a partir de toda esta línea que inaugura Brecht, pues se van haciendo diversos experimentos escénicos, y pues de lo que nos enfocamos en todo este proceso fue justamente en, como decían ellas mismas,
en reconocernos primero como personas, nuestra propia energía, cómo venimos el día de hoy, y entonces a partir de eso empezar a relacionarnos con las demás que estamos ahí en la escena, tanto dentro de escena como en la periferia, ¿no? Y esto lo llevamos a partir de entrenamientos de trascansancio que mezclaban líneas Rodolfo Valencia y la bioenergética, ¿no? De Gerardo Trejoluna mismo, y de Raúl Valles, entre otras prácticas, y de Laura Muñoz también. Entonces, a partir justamente de primero estar en escena. Se enseña en la actuación que primero hay que hacer, y nosotros nos enfocábamos más en estar, ¿no? Para que entonces a partir de ese estar pudiéramos empezar a construir, a ejecutar, ¿no? Justamente abiertas y en armonía, ¿no? Con las energías de las demás participantes. Perdón, es que la maestra Gabriela responde a esto. Pero si quieres, continuamos con otras preguntas y retomamos más adelante esta. Claro que sí, claro que sí. Bueno, con toda esta necesidad de estar en comunicación y tender puentes, hay dos figuras que estuvieron acompañando, no siempre frente a pantalla, pero sí ahí, no solo como organizadores y apoyando en la parte técnica, sino también generando ideas, dando su punto de vista, expandiendo también su pensamiento, que son Vicente e Imelda. Si nos pueden contar un poco desde ese actuar detrás de la pantalla, por así decirlo, cómo fue, qué veían en esta experiencia, qué aprendieron desde esa funcionalidad que fueron tomando en el proyecto Humanidad. Ya ustedes como egresados, además, ¿no? Casi recién egresados, Vicente de la UAM y Imelda del SEMA. A ver, pues fue un cambio radical en cuanto a las funciones que ya tenía como establecidas dentro del grupo cuando era clases presenciales, y luego de repente de un día para otro ya estamos trabajando en una pantalla. Entonces creo que le da un giro importante como a todo esto que nosotros ya estábamos empezando a articular como nuestras piezas. Entonces me llamó mucho la atención estar un tanto a la periferia, porque entraba y salía, estaba ahí como un comodín entre estar dentro del proceso, y a veces tenía que salir para ser observador, y eso mismo me dio como la posibilidad de tener una perspectiva un tanto diferente acerca del proceso y las herramientas que estábamos usando principalmente en cómo proponíamos este dispositivo, ¿no? Entonces, sí, vivirlo desde esta postura de un asistente de dirección en tiempos de pandemia se vuelve catastrófico, porque a veces eran indicaciones que el director necesitaba, y en una pantalla a kilómetros de distancia de mis compañeros, cómo daba esas indicaciones, cómo hacía que llegara esa información, y entonces tuve que empezar a dialogar. Creo que también este método me ayudó a acercarme más a ellos, a hacer más el puente, y creo que una de las cosas que ya hemos venido hablando acerca de este desplazamiento hacia estas virtualidades es que nos hizo ser conscientes, ¿no? De las herramientas que teníamos y que a lo mejor ya se estaban dando por hecho en un teatro presencial, como esto que te estoy comentando de ser asistente de dirección en tiempos de pandemia. Tuve que ahondar más en todo esto. Igual los chicos dentro de escena tuvieron que preguntarse más acerca de qué era estar presente, sobre qué es actuar, sobre qué es emitir un discurso, emitir un diálogo con el compañero que no está aquí,
Entonces, creo que todas estas preguntas que nos empezaron a surgir y fuimos contestándonos o explorando una posibilidad acerca de lo que se podría hacer con esto, fue que fuimos llegando poco a poco a lo que fue virtual. Entonces sí, como dices, la percepción como egresado, ahí yo vi una pequeña posibilidad viable acerca de nosotros que somos egresados. Bueno, lo que principalmente noté es que hacerlo desde esta posibilidad nos da una abertura o quizá una enseñanza a hacer el teatro con lo que se tiene, ¿no? Y como egresado a veces uno no tiene tantos medios como para decir, sí, mañana presento en el Teatro Campo y mañana me voy a Cuautla y sigo presentando y se vuelve una cosa insostenible, ¿no? Para alguien que apenas está egresando a menos de que tenga pues el recurso. Y si no, creo que aquí fue donde yo encontré las posibilidades, ¿no? Digo, estas herramientas son hasta cierto punto económicas o están al alcance de cualquier persona. Y fue el momento, ¿no? Que dije, si soy egresado, no tengo dinero, están estas posibilidades al alcance. Creo que hacer teatro de esta manera o hacer propuestas de esta manera es una forma muy viable para todos los que somos egresados, de hacernos visibles, de poder estructurar nuestros discursos, nuestras poéticas, sin la necesidad de estar buscando otros espacios que quizá no vayan acorde a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, pues eso, fue un cambio radical estar aquí en una pantalla, sucedió de todo. Creo que más que nada lo que nos abre es una gama completa de posibilidades diferentes a lo que ya teníamos como en mente de lo que se puede llegar a hacer. Y que esto suceda en una institución también es como un montón de puertas abiertas. O sea, esto se puede explotar más, apenas está empezando a articular, esto es un balbuceo de lo que se puede hacer. Yo espero que en mucho tiempo estas prácticas sean ya un estatuto más firme donde se pueda propagar o promover estas medialidades y formas de pensar. Está apagado tu micrófono, maestro. Sí, pienso igual que estas nuevas generaciones son las que están marcando la línea del futuro del teatro en el mundo, ¿no? Y qué bueno que de esta manera se está entendiendo todavía más todo esto del teatro en su expansión, ¿no? Que a muchos de repente nos resultaba difícil de explicarnos o difícil de aceptar, pero que ya esta es prueba contundente de que pasa, de que está sucediendo y que debe de suceder, ¿no? Tenemos más bien que ceder y acompañar a este cambio, porque justo yo creo que es algo que, aunque volvamos a la nueva normalidad, yo creo que lo que este fenómeno mundial, al menos en el teatro y me atrevo a decir que en todas las artes, ha abierto unas posibilidades que se seguirán practicando, ¿no? Y se seguirán experimentando y evolucionando, ¿no? Para diferentes fines, ¿no? Ya sea muy personales o en colectivo, no lo sé. Pero bueno, y en tu caso, Imelda, ¿cómo ha sido este pasar por la humanidad de este proyecto? Pues fue igual, fue un cambio muy, muy abrupto. Yo llegué como asistente de producción y entonces cuando fue lo de la pandemia, pues la primera pregunta que me surgió fue, pues ahora qué actividades realizo, porque generalmente un asistente de producción pues se encarga de manejar los dineros, de hacer las compras para ya sea de vestuario, de maquillaje, de escenografía, utilería. Y entonces, pues yo dije, bueno, igual y no sé, realmente no sabía qué era las actividades que yo iba a desempeñar dentro del proyecto Humanidad cuando empezó la pandemia.
hasta que tuvimos reunión con Javier y bueno, entonces me tocó explorar toda la parte tecnológica, todas las plataformas y fueron actividades pues totalmente diferentes que ves y que conoces y que si bien uno decide continuar haciendo teatro o haciendo piezas o haciendo eh, eh, exploraciones en estas plataformas, pues entonces uno ya tiene el conocimiento de delegar actividades que no sabías que podía encargarse el asistente de producción porque nunca se había estado en esta plataforma. Entonces creo que el conocer las actividades que puede realizar un asistente de producción y un asistente de dirección en estas plataformas, pues me parece algo muy, muy importante, porque te digo, o sea, te comento, yo estaba muy preocupada porque dije, bueno, igual y Javier me dice, pues busca con otro maestro o dile al maestro Armando que te ponga otras tareas porque a lo mejor no hay mucho en qué ayudar porque estábamos de manera virtual. Pero pues eso me ayudó a conocer qué otras actividades puedo realizar, me tocó explorar con las plataformas, estar subiendo videos, estar buscando cómo o conocer cómo editar audios, cómo cortar y pegar audios, todo eso, pues fue de lo que me encargué y que yo no sabía, que no tenía el conocimiento de que un asistente de producción podía hacer eso en el trabajo virtual. Entonces, pues sí, eso, y creo que es muy importante que ahora saberlo, si bien todavía no sé si voy a hacer piezas o experimentaciones en estas plataformas, pero pues ahora ya sé qué puedo hacer, qué trabajos puedo desempeñar. Y si alguien me dice, pues te echo la mano de asistente de producción, ya sé qué actividades puedo ponerle y no estarme preocupando de a lo mejor ya no tiene nada que hacer, pero en realidad hay mucho que hacer. Así es, pues sí, todo lo que hay detrás de el teatro se ha vuelto también pues parte presencial de algún modo, ahora en esta cuestión de la virtualidad. Y bueno, por ahí yo hablando de la presencia ya del proyecto, ustedes tienen un propósito que me parece muy loable, que es que darle seguimiento a esta propuesta, que de algún modo no solo quede un registro, sino que también vaya quedando como una especie también de registro a futuro, ¿no? Eh, si bien recopilando toda la información, toda la experiencia que hasta ahora han formado como parte de esta experiencia teatral, hay un blog por ahí que están armando, que ya se empezó a armar de algún modo y que creo que es, me parece, una manera de empezar a presentar este proyecto hacia otras posibilidades. No sé si siguiendo trabajando en colectivo, no sé si ya cada uno por su cuenta. Platíquenos un poquito, ¿cuál es este propósito? ¿Por qué hacer un blog? O si hay algo más del blog que tienen por ahí bajo la manga, si nos lo pueden compartir. Bueno, pues sí, o sea, el proyecto se fue tornando, bueno, creo que más bien nació ya desde cuando ya se planteó como un proyecto transmedial, ¿no? Es decir, que estuviera en distintos medios, tanto online como offline, ¿no? Y desde el principio se planteó llevar el registro de todo el proyecto en un blog que ustedes pues, pueden consultar. Ahorita les paso la dirección específica, que es aquí lo tengo, proyectohumanidadsema.blogspot.com. Ahí se encuentra el registro de todo el proyecto, tanto desde que estábamos en lo presencial como ahora que hemos estado en línea. Y justamente esto pues se ha ido como ramificando como proyecto transmedial, donde justo también todo esto que comentaba Rebeca, que ellas llevaban un diario de trabajo, que iban haciendo entregas, que yo iba haciendo selecciones al respecto, que Imelda iba publicando esa selección en línea,
¿no? Tanto en el blog como en el perfil de Facebook, que es el de semestre 8, que es otra cosa también interesante que nos topamos con, que si poníamos Proyecto Humanidad a cualquier blog o página, de repente Facebook nos caía muy fuertemente con la censura y empezamos a usar la palabra manifiesto y nos cerraron varias veces varias páginas que intentamos hacer, ¿no? Pero justamente después también tenemos un Instagram y el canal de YouTube, ¿no? Que es donde está el registro de todas las piezas y también parte de los diarios, porque los diarios no solamente era de manera textual, sino que estaban abiertos a que fuera en video, a que fuera videoarte, videopoesía, ¿no? O sea, que exploráramos también otras intermedialidades y otras herramientas desde esa perspectiva. Y justamente el día de hoy se subió tanto al blog como a la página de Facebook una publicación que hacemos que se llama, es un PDF interactivo, se llama Reflexiones, ¿no? Donde justamente el libro contiene un ensayo de cada una de las participantes del proyecto Humanidad de esta etapa de virtual, y ensayos personales y donde ellas reflexionan sobre esta práctica que tuvieron y toda esta experiencia que fue virtual y que justamente como es interactivo, pues tiene algunas características de software que se necesita para verlo, pero tiene links a otras páginas, a otros videos, a otros textos en línea, ¿no? A otros textos a partir de códigos QR y demás, ¿no? Entonces también expandir todavía esta posibilidad de lo virtual. Prácticamente la publicación del PDF es como el mapa de navegación de parte de la cartografía que es el proyecto, y que justo ya pueden descargarlo de manera gratuita, ¿no? Ahí en el blog del proyecto o en la página de Facebook. Y pues la idea justamente era que el proyecto Humanidad consta de 4 etapas. La primera que fue esta virtual, la segunda que abordaríamos el concepto de carne, y la tercera que sería el concepto de persona. En tanto la cuarta, estas 3 primeras etapas, desde la elaboración de piezas intermediales, y una cuarta etapa que ya es la elaboración de una pieza teatral más en forma, donde se haga una selección de lo sucedido en las piezas intermediales y ya se conforme como tal. Pues ahorita hemos concluido esta primera etapa y, como todo proyecto, creo es incierto al respecto de su futuro, pero que creo que también es parte de la naturaleza de estos proyectos, ¿no? Que pueden estar ahí suspendidos un momento y después ser retomados, ya sea por la colectividad, por la individualidad, tal vez por otras personas, no lo sé, ¿no? Pero también ahí estamos todavía en suspenso de todo esto que puede desarrollarse dentro del proyecto. Bien, bien, bien. Eso es muy importante porque siempre, generalmente las puestas en escena de las escuelas de teatro pues terminan justo con su graduación, y si acaso tendrán alguna temporada breve después de ese tiempo, pero ahora esta propuesta pues es justo no quedarse solo con esta puesta en escena, sino darle un seguimiento y que cada uno decida cómo, cuándo, dónde, con quién, por qué, ¿no? Y bueno, con respecto a esa pregunta, pues quisiera que nos hablaran. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue después de esta experiencia del proyecto Humanidad, digamos, en esta primera etapa? Por ahí hubo actos muy contundentes, ¿no? A público. Creo que cada uno hizo actos contundentes para poder mostrar esto que vimos. Y no sé si también nos pueden hablar, por ejemplo, de ese acto que para mí significa muchas cosas, que es ver cómo una mujer se rapa su larga y preciosa cabellera frente a todo un discurso mediático junto con todos sus compañeros. ¿O no es así, Juliana?
No creo que haya sido solo un capricho. No, no, para nada, maestro. Pues como ya lo había mencionado antes, pues sí quise indagar un poquito sobre toda esta cuestión de la belleza y de los estereotipos y cánones de belleza que hay. La propuesta de raparme, la verdad, surge de otro proyecto que no se concluyó, y al estar investigando encontré que artísticamente hay muchas mujeres que se han rapado, ya sea por un proceso artístico o por voluntad, ¿no? En el caso de la cantante irlandesa Sinead O'Connor, que fue uno de mis principales referentes. Natalie Portman también se rapó en escena, ¿no? En V de Venganza. Y algunas otras activistas también. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué se siente estar rapada? Y al surgir esta mutación del proyecto y saber que iba a quedar un registro visual permanente, decido, ¿no?, yo proponer esta acción al maestro Javier, justificándolo desde una idea que yo tengo y un cuestionamiento que yo tengo sobre los roles de género y sobre los estereotipos, ¿no? Que hablando de estas condiciones biológicas con las que hemos nacido, mujer y hombre, que ha sido criticado muchas veces que los hombres tengan el cabello largo, que las mujeres lo traigan corto, que históricamente se utilizó en Francia para exponer a las mujeres que habían sido partícipes de, con los alemanes, ¿no?, que habían tenido contacto con los alemanes. O sea, como que tenía muchos motivos y muchas variantes, ¿no? Muchas aristas. Un acto tan simple como es el cortarse el cabello. Entonces, decido allí exponerlo así, reforzado con el discurso que yo comentaba antes, que era conocerme a mí como persona, como ser humano, exponerme. Justo en la escena hay un audio que está grabado, que es de los escritos que yo hice, que sustentan también la acción, ¿no? No solamente es como una acción solo por hacerla, no algo, no sé cómo podría decirlo, por morbo, ¿no? O sea, no lo hago de esa forma, no lo hago por capricho, lo hago argumentando mi discurso, que es ser mujer, y aparte que ya había visto muchas compañeras que habían estado haciéndolo, se habían estado cortando el cabello, y la misma Britney Spears, ¿no?, en algún momento de su vida se rapa. Entonces, hay muchas formas y hay muchos referentes, y decidí como concluir en eso, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar rapada? Y al darme cuenta que iba a estar en esta sociedad que te mencionaba antes, que es machista, una sociedad que está estereotipada, las reacciones que he visto de la gente que me rodea, ¿no? La señora de la tienda, que lo relacionan con ser trans, que lo relacionan con una enfermedad, ¿no? El estar rapado y estar con el cabello corto hace alusión, ¿no?, a las quimioterapias que se llevan. Entonces, salir de esos estereotipos, de esas ideologías. Las reacciones de los niños me han sorprendido bastante, ¿no? Los niños me dicen, qué bonito corte de cabello, porque no tienen estos juicios, no tienen todas estas ideologías que nos han ido inculcando conforme vamos creciendo. Entonces, para mí ha sido una experiencia liberadora, la verdad. Fue un acto liberador, fue un acto que refuerza lo que soy como persona. Lo hago contundente porque creo que no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacer una acción así, sino que sea contundente, que sea clara, que no haya arrepentimientos y nada, o sea, incluso disfrutarlo, ¿no? Para mí fue un momento muy especial, no solamente de mi carrera, ¿no? Creo que de mi vida en general, y lo conservaré como eso. Y pues
el estar dentro de la pieza y ver las reacciones, ¿no? De las personas en vivo, el vivir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de raparse en escena también? Ha sido un aprendizaje. Entonces, me quedo con eso, maestro, y pues también agradezco la oportunidad del profesor por dejarnos expresar de esa forma nuestras preguntas artísticas que teníamos y aceptar la propuesta. Es que qué maravilla que en un proceso se pueda descubrir y hacer este acto también de rebeldía, ¿no? De autodeterminación. No sé si en los otros participantes haya habido casos así de contundencia, a lo mejor no frente a público, pero seguramente durante el proceso que quisieran por ahí compartir o que a lo mejor están registrados en este blog ya y que por ahí nos den curiosidad por ir a ver un poquito más sobre eso, ¿no? Sí, en realidad la pieza número D, la 4, está llena de esas partes personales que cada uno escribió y que, como lo decía Rebeca, no pensábamos que fuesen a salir a la luz a tanta gente. Cuando Javier nos pidió hacer este diario, nos dijo que iba a ser enviado a un correo donde solamente él lo iba a leer. Y esto fue una votación donde 2 de nosotros dijimos, no, solo léelo tú, porque también lo podían leer los asistentes. Y él hizo esta selección. En lo personal, yo confío mucho en mi director, y creo que es lo que me ha salvado durante toda la carrera, confiar en el director y en el proceso. Y desnudar la persona que soy dentro de lo que yo pensaba. Y yo recuerdo mucho que escribía que parecía que caminaba descarnada por las calles, porque me había abierto tanto a la persona que tenía miedo de ser, que terminar aceptándome y darme cuenta de todo lo que yo escribía y de que eso era lo que llevaba por dentro me daba miedo. Entonces, virtual definitivamente me ayudó a conocerme más y a aceptarme más de lo que yo soy y de lo que estaba sucediendo por mí. Hubo un acto muy contundente que fue, y ahora lo comparto abiertamente, que hace unos meses tuve un encuentro de intento de secuestro, y entonces recuerdo que le dije a Javier, tengo miedo de que me bajes de escena porque me digas que no estoy lista o que necesito tiempo para afrontar la situación que pasó. Y no me dijo nada, solo me subió a escena y dejó que yo sola me diera cuenta si estaba lista o no para eso. Y era la única manera que yo tenía de sacar lo que yo era y lo que me estaba pasando. Entonces, estaba muy abrumada por los comentarios que llegaban y me decían, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Tan abrumada que necesitaba crear un personaje. Sí quería decirlo, pero estaba cansada de decirlo como yo, como mi persona. Entonces, necesitaba crear otra figura, un personaje o algo que hablara y denunciara lo que me estaba pasando en ese momento. Y de ahí salieron todos estos escritos que ahora están en el blog, algunos de ellos, otros están en Facebook en semestre 8, de esta figura que yo creé para ayudarme a asumir lo que me estaba sucediendo y cómo yo podía usar esas emociones, porque estrené emociones, cosas que no había sentido y que no espero no volver a vivirlas de esa forma. ¿Cómo podía usar eso en la pieza? Entonces, eso fue muy contundente y algo que siempre voy a agradecer es el cuidado que tuvo el director de recibir todas estas cosas personales que le llegaban, porque por lo menos de mi parte, cantidad de cosas que le llegaban, escritos locos,
noches de fiesta, noches con amigos, todo en mi lírica poética, así como a mí me gusta escribir, pero él lo aceptaba y jamás hizo un comentario, nunca lo juzgó, no tenía por qué, y cuidó mucho de que esas partes, esos textos, al integrarse a la pieza, fuesen porque tenían una justificación de estar ahí, no solamente porque estaban bonitos o porque, lo escribió, hay que ponerlo, no, tenía un sentido de por qué estaban ahí. Y por eso fue más fácil aceptarme a mí diciendo esos textos que eran muy difíciles en cámara. Y otra cosa muy contundente fue que dentro de estas escrituras automáticas que teníamos, que era escribir sin parar durante 7 minutos y sacar lo que teníamos, mencioné a mi madre durante estos textos en un momento en el que mi relación había bajado un poco con ella, había decaído, pero mi mamá no lo sabía. Y yo creo que no lo sabe y espero, mamá, no estés viendo esto. Y si lo vas a ver, pues hola, sorpresa. Pero cuando vio las versiones y yo decía justamente estos textos, no me acuerdo de los besos de mi madre. Mi mamá no me dijo nada cuando acabó la función, pero escuché los aplausos desde la cocina, yo aquí en la habitación. Por eso es que graduarme virtualmente fue tan importante para mí, porque tanto mi mamá como mi papá nunca me había visto actuar. Y no hubiese sido posible de no haber sido por esto. O sea, si yo no hubiese hecho virtual, de esta forma virtual, mi papá no me hubiese visto. Y eso es muy importante. Y mi mamá no hubiese sabido cuánto le extraño y que no me hubiese dicho nada, sino que terminando la función me besara. Entonces, eso fue muy, muy bello. Y por eso estoy tan enamorada de este proyecto y le agradezco mucho. Yo creo que no lo sufrí como muchos podrían pensar. Fue complicado, pero no lo sufrí. Y no hubo mejor manera que cerrar un ciclo y graduarme que virtualmente. Fue maravilloso y divertido. Y ya. Qué grato escucharlo, qué grato. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo más? Bueno, pues hay un aspecto que a mí sí se me hace muy contundente, que es los manifiestos, ¿no? ¿Por qué escribir un manifiesto ahora? ¿Un manifiesto para qué? ¿Hacia qué? ¿Qué persigue un manifiesto? Me acuerdo que uno de las virtualidades justo nos solicitaban a los que estábamos viendo, los que escribiéramos junto con ustedes un manifiesto, ¿no? De decir yo quiero, yo apuesto, yo declaro, yo me comprometo, yo qué sé, ¿no? Y era sorprendente lo que empezaron a escribir cada uno de los que estábamos ahí. Era realmente un acto de mucha sinceridad, de mucha honestidad, conmovedor, ¿no? Con solo leerlo, no teníamos ni siquiera que conocer a la persona. Y además luego que ustedes lo leían, ¿no? Desde su pantalla, era muy, muy contundente para mí también esa experiencia. Justo esos manifiestos, ¿qué sentido tienen ahora para ustedes, no? Cuando se habla de un manifiesto que tenían mucho sentido en la época de los 60, los 70, los 80, pero ya ahorita se había perdido mucho, ¿no? El sentido de tener un manifiesto. Esporádicamente, por ahí los del EZLN y otras organizaciones, ¿no? Pero ya un manifiesto, yo diría personal, ya no digamos de una representación colectiva, personal. ¿Qué significa para ustedes? Pues, maestro, para mí significa regresar a lo que soy. El primer manifiesto que yo leí fue el manifiesto de Pier Paolo Pasolini, que usted nos dio leer. Ahí fue que conocí la primera idea de lo que era un manifiesto y descubrí
lo que era un manifiesto. Cuando el profesor Javier nos pide hacer en una de las clases, hacer nuestro manifiesto, para mí es regresar un poco a la idea de lo que yo había leído antes de Pasolini. Y no como robarme una idea, no como plagiar una idea, sino más bien desde dónde viene ese sentir del manifiesto. Entonces, para mí justo es importante porque de ahí descubro toda esta estética y todo este discurso al que estoy ahora terminando de moldear con una búsqueda de una identidad artística, ¿no? De una identidad como persona, buscar lo que soy y lo que me representa lo que soy, como lo vinculo con mi quehacer artístico, con el teatro. Entonces, para mí es una puerta maravillosa que el profesor Javier nos dio el lujo de explorar, no solamente escrita, ¿no? También lo llevamos a la escena. Recuerdo perfectamente que nos pidió después de eso presentarlo, y ahí fue donde fueron surgiendo todas estas poéticas de cada uno de los compañeros, todas estas inquietudes, y para mí refuerza y sustenta todo lo que traemos con estos personajes que estuvimos tocando. Entonces, para mí es eso, y pues lo voy a citar textualmente. Hay una canción de una cantante chilena, me parece, que se llama Nati Jokes, y esa cantante tiene una canción que se llama Somos Sur, y ella decía al final de sus canciones: para todos los callados, para todos los horlípidos, para todos los invisibles. Entonces, esa es mi forma de crear, es para ese tipo de seres humanos es al que yo estoy construyendo este teatro y este arte. Entonces, pues nada. Gracias. Gracias. ¿Hablo yo o hablas tú, Javier? Vale. ¿Por qué escribir un manifiesto en estos tiempos? Creo que es el primer acercamiento también que hago a un manifiesto. Nunca había escrito un manifiesto, por lo tanto tampoco había leído uno. Y cuando escribimos el manifiesto, pues lo primero que me viene a la mente es pensar en cómo veo el mundo, cómo lo concibo yo y qué problemáticas veo, pues sí, qué pros y contras tengo para vivir en estos tiempos, en este contexto en el que me tocó vivir. Entonces, pues es una declaración para mí de una visión de lo que yo estoy viviendo en estos momentos, y nos decía Javier en algún momento que el manifiesto va a cambiar en todo momento, que como nosotros vayamos pues avanzando en este juego llamado vida, esto se va transformando, ¿no? Irremediablemente, porque pues las experiencias serán lo que plasme también, lo que plasmemos en el texto, en el manifiesto. Entonces, ¿por qué construir un manifiesto? Pues es una forma de hacer una propuesta y de hacer también un llamado de atención al decir que yo estoy aquí, o que yo existo, o que yo miro de esta forma el mundo, e intercambiar también ciertas ideas con otros autores incluso. Es lo que decía Juliana, pues no me robé la idea, pero sí siento que comparto con ciertas personas o con ciertos autores respecto a esa idea. Entonces creo que es como un reflejo del conocimiento o de la información que tengo en mi mente, y que me ayuda a descifrar y que me ayuda a aclarar un poco más pues de lo que yo tengo como realidad en mi cabeza. Entonces, pues eso, creo que cuando culminó en este manifiesto al final de la pieza, sé
pues es una forma de crear un manifiesto colectivo que ya tiene que ver con esta idea de la virtualidad, esta idea de la comunidad que habíamos creado también nosotros, y que a partir de eso, pues nos hacíamos, como decía yo en un ensayo previo, responsables de lo que estaba sucediendo en este momento y cómo nosotros podíamos crear acuerdos, ¿no? Que no solamente quedaran en una sola idea de yo digo y después se olvida, sino que vamos a escribirlos aquí, van a quedar registrados, y de alguna forma eso también carga pues la responsabilidad que tenemos como seres humanos en este planeta. Entonces creo que nace el manifiesto a partir de mí como una idea de cómo veo el mundo, y culmina en esta pieza con una idea de comunidad, de crear acuerdos, pues para vivir de alguna forma un poco más, ¿cómo podría decir? La plena, segura, no sé, o sea, estos acuerdos en los que nosotros proponemos y que además se crean en la pieza C, son el resultado de lo que la comunidad o la sociedad necesita, ¿no? La que está a nuestro alrededor y que de alguna forma nos conoce. Entonces creo que crear un manifiesto comunitario, virtual, es una forma de dejar patentado que nosotros necesitamos esto y que estamos en desacuerdo con aquello, y que queremos cambiar esto, ¿no? Y cómo eso también pues tiene que ver con pues con una cuestión de género, que tiene que ver con una cuestión laboral, que tiene que ver con una cuestión artística. No solamente abarca un ámbito, más bien abarca demasiado. Entonces, es muy rica la experiencia de cómo inicia este proceso del manifiesto en las clases presenciales, y cómo culmina en esta comunidad virtual y en esta creación. Tal vez si no hubiéramos hecho virtual, no hubiéramos encontrado la forma de hacer un manifiesto y que pudiéramos escribirlo o que pudiéramos plasmarlo en una pantalla. Pero esta experiencia de virtual, esta práctica, esta pieza nos da la oportunidad pues de crear pues esta unión, esta línea de tomarnos las manos virtualmente y decir, pues estos somos nosotros, necesitamos esto, estamos en desacuerdo con aquello, y pues vamos a hacer estos acuerdos para cambiar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo pienso del manifiesto, de cómo comienza y cómo culmina en esta pieza. Sí, creo que Aldo abordó muchos de los temas que yo quería tocar. Creo que justamente tienen que ver también, o sea, desde la etimología, ¿no? Manifiesto, hacer mano, es decir, encarnar de cierta manera, concretizar algunas cuestiones. Y a fin de cuentas también tiene que ver con este responsabilizarse, pero también con generar un mapa de navegación de la creación, ¿no? Es decir, normalmente los creadores se encuentran envueltos en una vorágine de trabajo, de creatividad y demás, y de pronto es, ¿y por qué hiciste eso? Y hay algunos que tienen que detenerse y decir, bueno, ¿y qué rayos estoy haciendo, no? Y creo que y también sirve como una confrontación con uno mismo constantemente, ¿no? A ver, yo decía esto, ahora ya no, porque también creo que el problema que tuvieron tanto las vanguardias como algunos de estos que mencionas de los años 60, maestro, es que hicieron el manifiesto como lo tallaron en piedra, o pareciera que lo tallaron en piedra, y no aceptaban la mutabilidad, ¿no? Es decir, esto me sirve de acompañante durante un rato y después lo desechamos, ¿no? A mí me encanta leer el prólogo que hace Eugenio Barba al libro de Gabriel Sofía de las acrobacias del espectador, porque ahí Eugenio Barba dice, bueno, sí, los presupuestos científicos le sirven a un creador en tanto le sigan sirviendo para crear, en cuanto dejan de servir para eso hay que desecharlos, ¿no? Entonces ahí prácticamente Barba anda haciendo a un lado totalmente la antropología para inmiscuirse en la neurociencia ahora, ¿no? Y le posibilite y le dé todo justamente un nuevo aire a su propia creación.
Creo que también algo que hay que mencionar es que este manifiesto, pues justo no estaba planeado como tal desde el inicio, ¿no? O sea, en la versión C vamos a hacer un manifiesto con todos. No, fue una cuestión que se fue dando a partir justamente de la implementación de los medios en los que estábamos, donde justamente si íbamos a hacer esto de manera virtual, pues la virtualidad implica que uno quiere participar, recibir respuesta de inmediato a través de la interfaz, etcétera. Entonces dejamos abierto todo el tiempo el chat de las presentaciones y ahí también se fue generando una interacción entre quienes nos acompañaban. A veces estaba ahí Imelda, a veces Vicente, yo mismo estábamos ahí conversando con las personas y que iban haciendo comentarios sobre lo que se iba diciendo o se iba abordando en las piezas. La cantidad de participaciones fue abriendo la pieza a que se diera esta participación y decir, ya son parte de, la comunidad es parte de. Comenzamos haciendo esto ya desde el confinamiento, como actos poéticos para sostenernos a nosotras mismas en nuestra propia situación particular de la pandemia, como motivador, como algo que hacer y continuar enfocándonos en ello. Y terminamos siendo todas, tanto quienes conformamos parte del proyecto como todas las que nos acompañaron a lo largo de las piezas, creo yo, antenas poéticas que nos dimos soporte entre todas, ¿no? Porque justo había gente que estuvo durante todas las versiones, otros estuvieron en 2, en 3, algunos asistieron solo a una, pero justamente el poder darnos cuenta que esta cuestión que menciona también Vicente en su ensayos, en reflexiones, de la idea de convivio, ¿no? Que es como muy asentada en el teatro y demás, también puede transformarse esa idea, porque sí hubo un convivio ahí. Yo puedo decir que sí hubo un convivio, hubo una interacción, y justamente el poder generar ese manifiesto a partir de los acuerdos, ¿no? Que nosotros nos comprometíamos a realizar ahí de manera pública, en conjunto, en una idea también de una posible futura humanidad que nos espera allá afuera, ¿no? Y generar esa comunidad como todas, efímera, cerrada, ¿no? Fue bastante conmovedor, creo yo, ¿no? Para todas nosotras, el poder establecer ese contacto, tanto así que pudimos hacer la versión D desde esta perspectiva que se planteaba, ¿no? Que era desde lo personal, ya sabiendo también que quien estaba del otro lado de la pantalla estaba también comprometida con el fenómeno y el acto poético que estábamos ejecutando. Sí, sí, yo también coincido en que sigue habiendo convivio, ¿no? Aún en esta posibilidad mediática. Es algo inherente al teatro. Creo que todo lo que se está ahorita experimentando teatralmente a través de los medios, justo es lo que lo rescata de no perder esta esencia, ¿no? El convivio está presente porque lo hacen seres humanos. No puede hacerse de otra manera, ¿no? Simplemente. Y bueno, pues no sé si tengamos algunas preguntas o comentarios de conocidos de ustedes o de que quieran abordar algún tema en especial, algo que no, que se me ha olvidado en la lista de preguntas y comentarios y que ustedes dicen, no me quiero quedar con las ganas de decir esto. Adelante. Pues en lo que se animan, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando, algunos mismos que conformaron la comunidad virtual, ¿no? Muchas gracias por continuar con nosotras en toda esta experiencia, ¿no? La compañía teatral Sempoa, Mariana Alvarado, tenemos ahí a Giorgio Lavezzaro desde Italia, saludos.
También eso es otra cuestión que nos permitió este medio, ¿no? Poder llegar a otras regiones, tanto nacionales como internacionales. Ana Belén Ortiz, que tiene un comentario específico para Juliana, que dice, qué belleza de acto transgresor, Juliana. Soy colega y he experimentado lo que compartes, tanto para el ámbito artístico como acción para la evolución personal. Uf, qué chido, abrazos. Y ella misma dice, muchas felicidades, qué gusto escucarles. Y a Luis Gutiérrez mandamos saludos, Keila Vidal, Arturo Díaz Sandoval nos está sintonizando, saludos, a Edgar Hernández Chávez y Mariana Alvarado les abraza actrices, actores, y también dice felicidad, crecimiento y amor. El maestro Julio Morales también les manda saludos. Entonces, pues muchas gracias a todos los que continúan con nosotras en todo esto. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto de aquello que no se quieren quedar, guardar. Igual la compañía teatral Sempoa nos dice felicidades a toda la bandera, que nos decían también que sacáramos el flow. Entonces, Aldo quería sacar el flow, no sé, Creo que la experiencia, pues fue bastante compleja y bastante enriquecedora, justamente desde el tratamiento de todo esto que hicimos de manera personal, ¿no? Una cuestión en la que nos vimos envueltos desde el semestre pasado, Vicente y yo, era, bueno, ¿y cómo hacemos converger estos universos, ¿no? ¿Desde qué perspectiva podemos tejerlos, ¿no? Cada vez me asumo más incluso más que teatrista, más un tejedor, ¿no? Mi mamá teje y cada vez lo asumo más desde esa perspectiva que ella me enseñó a tejer. Y exacto, y la idea de texto significa eso, ¿no? Tejer o tejido. Y creo que justamente el recibir estos primeros manifiestos, primero de forma escrita y luego de forma escénica, es decir, que no solamente quedara en las palabras, sino sobre todo en la escena, pues nos presentó un gran conflicto, pero que justo poco a poco fuimos encontrando pues esto que pareciera muy amplio, ¿no? Que es la noción de humanidad, ¿no? Pero que todas nos estábamos haciendo esa pregunta desde el año pasado, ¿no? ¿Qué es la humanidad? O sea, ¿a qué me voy a enfrentar allá afuera? ¿Quiénes somos? ¿No? O sea, ¿quiénes son las otras personas que vienen y me agreden? ¿A quién agredo? ¿No? ¿Dónde existe dentro de mí esto que es la humanidad? ¿No? Que dentro de esta idea y de la comunidad que fuimos conformando, se volvió, creo que, un pilar, al menos para mí, el filósofo Peter Sloterdijk, que también estuvimos discutiendo varias veces, donde él justamente desde hace tiempo ya no habla de una cuestión de independencia, ¿no? O sea, dice, ya estuvieron las declaratorias de independencia, hay que hacer una declaratoria global de interdependencia, ¿no? Es decir, todos dependemos de todos y de todas, ¿no? Ahora se volvió a retomar ese asunto y volvió a salir Sloterdijk a decir eso, ¿no? En este sentido de, o sea, si yo me cuido es también para cuidarte a ti, ¿no? O sea, entonces desde esta perspectiva todos estamos cuidándonos, y si todos nos cuidáramos, ¿no? Podríamos llevar a mejor término toda esta pandemia y a una mejor posibilidad de humanidad ahí, ¿no? Y que también se une mucho a la filosofía de la cantante islandesa Björk, ¿no? Que tiene que ver con esto, con una nueva noción de humanidad que ya no sea una humanidad que busque dominar, ¿no? Que busque dominar su entorno, que busque dominar al otro,
sino de una humanidad mucho más, pues eso, horizontal, más empática, ¿no? Sloterdijk, dentro de sus conceptos de tecnología, habla de la alotecnología, que es esta tecnología que se usa para el dominio, donde violentas la materia incluso para obtener lo que quieres solamente de ella y luego desechas lo que sobra, y una homeotecnología, que es justamente esta tecnología donde se hace el vínculo entre pues una relación interdependiente entre naturaleza, humanidad y tecnología, ¿no? Creo que también pues lo que se plantea ahí, y uno de los conceptos que estuvimos abordando mucho, es la idea del posthumanismo, ¿no? Donde justamente el humanismo se plantea como este canon que pone, sí, al humano al centro, pero genera una dinámica centrípeta con lo demás, ¿no? Entonces todo es para beneficio de la humanidad. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado eso, no? En beneficio de la humanidad vamos a hacer esto, en beneficio de la humanidad, pero justamente, o sea, eso hace una humanidad consumidora, totalmente destructora de su entorno y destructora de los demás, porque esa idea del humanismo y del ser humano al centro va a llevar al individualismo, ¿no? Etcétera, en lo micro. Y justamente, ¿por qué no buscar otras maneras de relacionarnos desde una manera menos, o desde una forma en que busquemos menos el beneficio personal y más el beneficio en colectivo, y ya no solo como humanidad, ¿no? Incluso un beneficio interespecie, ¿no? O transespecie, ¿no? O sea, con la naturaleza, con los animales, con la tecnología, porque justamente la pesadilla de la alotecnología es el dominio de las máquinas, ¿no? Cuando las máquinas nos lleguen a dominar. Pero justamente, si buscáramos otro tipo de establecimientos, de relaciones, pues esa pesadilla también creo que se terminaría de pronto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es parte también de lo que estuvimos explorando a lo largo de la pieza, ¿no? Y que se fue pues evidenciando en algunas de las reflexiones, como la que hacía Rebeca, o sea, porque a la máquina tengo que esperar a que se reinicie, y a mi compañero, si se tropieza, le exijo que vuelva a estar al 100 de inmediato, ¿no? O sea, ¿por qué a la máquina se lo permito y de pronto al ser humano no? Pues ha sido un gozo y a la vez una sorpresa escucharlos a todos, sobre todo esta experiencia. Creo que todos nos llevamos una huella muy importante para las decisiones que vamos a tomar de ahora en adelante en nuestro proceso artístico, teatral, incluso en nuestra misma cotidianidad, ¿no? En lo personal, en lo individual. Y bueno, pues no me queda más que pedirles que nos digan, nos compartan cómo se va a estar publicando este blog, en dónde lo podemos contener. Y bueno, por ahí quienes quieran ver las piezas o volverlas a ver intermediales, pues por supuesto las pueden ver, están ahí en el Facebook del Centro Morelense de las Artes. También las han subido a YouTube por parte del proyecto Humanidad. Y a ver, y no sé, ¿en dónde más podemos seguir el rastro del proyecto Humanidad y su colectividad? Imelda es la que nos puede dar esta información. Creo que Imelda se nos congeló un poquito. No sé si nos escuchas, Imelda. Sí, ahí está. Ay, sí los Ya escucho. regresó. Eso. Este, Producción. sí. Bueno, en Facebook todavía vamos a estar como activos otras semanas porque se están subiendo los escritos que vieron en cada pieza. Todavía diario se está subiendo un escrito, un texto. En YouTube está el canal como Proyecto Humanidad.
y ahí están las versiones de las 4 piezas. Está, bueno, cuando lean el PDF de reflexiones, en YouTube también pueden encontrar el prólogo de reflexiones. Están algunos videos que Tania hizo como a manera de diario, y están los videos que pasaron en cada pieza de virtual. En Instagram también estamos como Proyecto Humanidad, si no me recuerdo. Igual, ahí están los escritos, los videos, están ahí unos videos que se hicieron previos a que empezara la pandemia, cuando todavía estaba la idea de hacerlo de manera presencial. Entonces están ahí los videos de las exploraciones. Y en el blog, en el blog nos encuentran, a ver, ahorita les comparto el link porque ese sí no me sé bien cómo está el nombre. Y en el blog, en Facebook, en el blog y en Instagram, entran y ahí va a estar el link que los va a llevar a que puedan tener acceso al PDF de las reflexiones de virtual, que es donde cada quien hizo un texto desde las inquietudes que les despertó las 4 piezas. Entonces, en un momento les comparto el link del blog por aquí. Gracias, gracias. Javier, me dices que hay otras preguntas de la audiencia. Adelante. Andrea Arizane dice, Jay, se requieren hilos de buena calidad para un tejido fino. Felicitaciones. El maestro Huematzin Rosell nos saluda y dice, ¿qué se siente ser los precursores del teatro virtual pandémico? Abrazos digitales a sus humanidades. Son unos rifados del SEMA. No sé si alguien quiere comentar esa o responder esa pregunta, ¿qué se siente ser parte de esto? Pues se siente padre, pero con ello va mucha responsabilidad, ¿no? O sea, mucha responsabilidad de tomar la palabra, de tomar un discurso, de qué quieres decir estando frente a la pantalla, y mucha responsabilidad también porque pues es algo que como en el teatro que pues ya lo viste y si te equivocaste pues ahí ya quedó, ¿no? No, o sea, aquí ya se quedó aquí grabado y si algo dijimos que no, lo que sea, pues aquí se va a quedar la huella, el testimonio de lo que está, de lo que creíamos, ¿no? Que era, de nuestras ideas que teníamos en estos momentos. Entonces, pero también es padre la otra parte en la que te permites cuestionar, como decía Vicente al inicio, que dábamos por sentado muchas cosas de lo que es el teatro, ¿no? O sea, incluso en las escuelas, pues lo hacemos así. Pero, pues justamente viene esta parte en la que puedes cuestionarte y podemos hacerlo en colectivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo con el teatro? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué más puede ser? ¿No? Ahora con esta situación que pues a todos nos atraviesa. Eso. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, continuaremos con los comentarios. La compañía teatral Sempoa dice, las escuelas de teatro de la CDMX ni sus luces, disculpen, teníamos que decirlo. Se tenía que decir y se dijo, felicidades. El maestro Huematzin, las escuelas de CDMX aún se regodean en su historia, no responden al presente. Rosa Mendoza dice, yo agradezco mucho que se hayan presentado hasta las fibras más íntimas de su humanidad y les aplaudo que lo hayan logrado en este medio, jugando, explorando, confrontándose, en fin, de todo aquello de lo que conforma un proceso. Igual, compañía teatral Sempoa, sin duda la esencia de su tema está en toda su presencia. Gracias. Y el maestro Huematzin dice que Imelda está hackeando el sistema, por eso se pasmó. Así que si de pronto les llega esta información de virtual a sus correos electrónicos, WhatsApps y demás,
tranquilos, es parte de la pieza. No, no es cierto. No hay nada de hackeo en todo esto. Bueno, pues sin más comentarios, pues no me queda más que agradecerles la presencia, compartir una vez más aquí la experiencia con todos los que están siguiendo el proyecto Humanidad y seguramente los que los empezarán a seguir. Creo que es un proyecto muy, digamos, muy ad hoc a lo que se está viviendo y que su respuesta de darle esta pista, esta vida más allá de la escuela, se me hace muy acertada. Yo les deseo lo mejor en todas sus decisiones, en cada uno de sus caminos que decidan tomar, y yo estoy seguro que muchos de los acuerdos que llegaron a hacer en estos manifiestos los llegarán a tener en frutos, ¿no? Y en manos llenas. Que así sea, que así sea. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Gracias por convocar a todo este equipo de generación nueva, potente, que está haciendo el teatro en el mundo, no solo en Morelos. No, pues nada, al contrario, muchas gracias por la invitación al proceso y muchas gracias por la confianza a las chicas dentro de todo esto. Y pues sí, son internacionales ya. Así es, así es. Pues muchas gracias, Juliana, Tania, Rebeca, Aldo, Vicente, Maleni, Imelda, por estar aquí. Gracias por compartirnos parte de su ser, de su experiencia, de su creatividad, su pensamiento. Muchas gracias y espero que sea la primera de muchas otras entrevistas y encuentros. Muchas gracias. Gracias a todos ti, los que nos maestro. acompañan. No, hombre, gracias a ustedes. Se les quiere mucho. Y bueno, quienes quieran presenciar la graduación virtual de esta generación, se llevará a cabo el martes que entra de manera virtual a través del Facebook del SEMA. Estén pendientes. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche y muy buena salud y buena compañía en sus hogares. Hasta pronto.